La madrugada no terminó cuando el gallo cantó. En San Jerónimo del Umbral, el día no amanecía, se deslizaba como un paño sucio sobre las fachadas, cubriendo las ventanas con una luz enferma. El aire olía a cera apagada y a barro recién removido, como si alguien hubiera estado cavando sin descanso bajo el pueblo. Yo no dormí. Nadie que haya visto una urna empañarse desde dentro, una estatua sonreír con una boca que antes no tenía, vuelve a dormir como antes. Me quedé sentado en el borde de la cama, escuchando la casa respirar. En la calle, a ratos, pasaban pasos apresurados, y luego silencio, el silencio no de la calma, sino el silencio de quien teme despertar algo. A la mañana siguiente, la iglesia abrió como siempre. La misma puerta, el mismo cerrojo reparado con clavos nuevos, la misma cruz en el techo mirando hacia el cerro. La gente entró en fila con una disciplina que parecía devoción, pero era otra cosa, era necesidad. Los vi arrodillarse ante la urna, tocar el vidrio con la yema de los dedos, cerrar los ojos con fuerza. Había algo nuevo en sus labios, no el temblor de la fe, sino el temblor de quien espera un premio. Y entre ellos, con el rostro cubierto, estaban los de la noche anterior. Los reconocí por la manera de sostener la vela, por ese gesto de no mirar al otro para no admitirse. El padre Tomás oficiaba con la cara más pálida de lo humano. Sus manos, cuando alzaban el cáliz, temblaban apenas, como si no pesara el metal sino el recuerdo. Elena no estaba en los bancos. Ella no se arrodilló. La vi al fondo, pegada a una columna, con la mirada clavada en la urna, como si temiera que el vidrio se abriera y la nombrara. Mateo tampoco estaba. Y eso, en un pueblo donde la gente se vigila con la misma pasión con que reza, se volvió comentario. No salió hoy, murmuraban. No quiere ver al santo. O lo prohibió su hermana. O el santo ya lo vio antes. San Jerónimo se alimenta de chismes porque son su forma de confesión. Pero aquel día el chisme traía un gusto distinto, un sabor metálico, como sangre masticada. Al terminar la misa, la gente no se fue rápido. Se quedaban, como si el aire dentro del templo les perteneciera más que el aire afuera. Algunos se miraban las manos, como esperando encontrar ahí una marca. Otros, los más fervorosos, sonreían. El padre Tomás intentó cerrar temprano. Dijo que la iglesia necesitaba silencio. Pero el silencio ya no obedecía a nadie. Fue entonces cuando el hambre empezó. No el hambre común, la del estómago que pide pan. Era otra, una punzada en el pecho, una sequedad en la garganta, una urgencia que no se calma con comida. Se notaba en los rostros, gente que salía del templo y al poco regresaba, nerviosa, como si hubiera olvidado algo indispensable. Se notaba en los niños, que lloraban sin razón y pedían más, sin saber de qué. Se notaba en las parejas que se peleaban por cosas pequeñas con una violencia absurda. La primera en decirlo en voz alta fue doña Clara, la panadera. No sé qué me pasa, me confesó en la puerta de su horno, con harina pegada al delantal como ceniza. Me comí media bandeja de bollos, y sigo vacía. Vacía aquí, se golpeó el pecho. Como si la boca no fuera la boca. Yo la miré, y vi en sus ojos una ansiedad que no era suya. ¿Desde cuándo?, pregunté. Doña Clara se persignó. Desde anoche. Desde que escuché cantar a la hermandad. Dijo hermandad sin darse cuenta. Y cuando lo notó, palideció como si hubiera pronunciado el nombre de un muerto. No dije eso, susurró. No sé por qué lo dije. Esa era la cosa, la palabra se les escapaba, como un secreto que ya no quiere ser secreto. En la tarde, Elena vino a buscarme. No sé por qué me eligió a mí entre tantos, quizá porque yo miraba, y en un pueblo que se entrega o se niega, los que miran se vuelven útiles.
Tenía los ojos enrojecidos. No llorados, quemados. Padre Tomás no contesta, dijo sin saludo, sin cortesía. ¿Y Mateo? Mateo no ha comido desde ayer. La seguí hasta su casa. En el camino, la gente nos miraba con esa mezcla de curiosidad y juicio. Un hombre escupió al suelo cuando Elena pasó. Una mujer se persignó como si Elena fuera un mal presagio. «Te culpan», murmuré. Elena apretó la mandíbula. «¿Que me culpen? Pero que no se lo coman». No entendí al instante. Luego, frente a su puerta, lo entendí por el olor, un olor a incienso rancio, a sudor y a algo animal, como cuero mojado. Dentro, Mateo estaba sentado en la cama. Tenía los ojos abiertos, fijos en un punto del aire, como si viera algo colgado del techo. La piel se le pegaba a los pómulos, pero no parecía débil. Al contrario, tenía una tensión peligrosa, como un arco demasiado estirado. En el suelo había platos con comida sin tocar. «Mateo», susurró Elena. «Tienes que comer». Mateo no parpadeó. Su voz salió como si viniera de un pozo. «No es hambre de eso». Elena se acercó, despacio. «¿De qué, entonces?» Mateo giró la cabeza hacia ella. Y juro que en ese giro vi el mismo gesto imposible de la estatua, una corrección lenta, calculada, como aprendida. «De culpa», dijo Mateo. Sentí un frío en la espalda. Elena retrocedió un paso. «¿Qué dices?» Mateo sonrió. No era su sonrisa. «La culpa alimenta», murmuró. «La culpa canta. La culpa abre puertas». Elena se volvió hacia mí, desesperada. «¿Lo oyes? No es él». Mateo soltó una risa suave. «Soy yo, y soy el regreso». «Tu regreso». Elena apretó los puños. «Tú no eres un regreso. Tú eres mi hermano». Mateo inclinó la cabeza. «¿Y qué hiciste para traerme?», preguntó, con una dulzura que cortaba. «¿Qué prometiste? ¿Qué pediste a cambio?». Elena se quedó sin aire. Yo vi cómo ese golpe la atravesaba. Porque el rosario no pregunta cuando se reza. Pero cobra después, con intereses. Mateo se levantó. Lo hizo con facilidad. Se acercó al espejo colgado en la pared y lo miró como si el espejo fuera una puerta. «Esta noche», dijo, «habrá misa». Elena se tensó. «¿Dónde?». Mateo sonrió al reflejo. «Donde nadie confiesa en voz alta, pero todos desean ser escuchados». Se giró hacia Elena y señaló la iglesia con un dedo invisible desde esa habitación. «En el vientre». Elena se cubrió la boca para no llorar. «No te voy a dejar ir». Mateo dio un paso hacia ella, muy cerca. Su respiración olía a humo. «No puedes impedirlo. Tienes la llave». Los ojos de Elena buscaron su bolso, como si el rosario estuviera ahí aunque ella no quisiera. Yo no lo vi, pero vi el movimiento instintivo de sus dedos, como quien verifica que una herida sigue en su lugar. «Elena», dije, «tenemos que hablar con Tomás». Ella sintió con rabia, como si la rabia fuera el único combustible que le quedaba. Fuimos a la iglesia. Al entrar, el aire estaba más frío que afuera. La urna brillaba bajo la luz de una vela solitaria, aunque era de tarde. El vidrio estaba limpio, sin vaho, sin palabras. Pero la sensación era peor, como si lo que habita adentro ya no necesitara escribir. Padre Tomás estaba en la sacristía. Cuando nos vio, se le descompuso el rostro, como si nos hubiera estado esperando. «Lo siento», dijo antes de que Elena hablara. Elena apretó los dientes. «Mateo, está hablando raro. Dice que habrá misa esta noche».
Tomás cerró los ojos, agotado. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Escupió Elena. Tomás abrió un cajón y sacó un cuaderno viejo, con tapas gastadas. Olía a humedad. Lo abrió con manos temblorosas. Porque ya pasó, murmuró. En otro pueblo, hace años. Y termina igual. Pasó páginas llenas de anotaciones rápidas, letras apretadas como miedo comprimido. La hermandad no busca un milagro, dijo. Busca un ritual. Una liturgia invertida. Elena frunció el ceño. ¿Invertida? Tomás tragó saliva. Una misa al revés. Donde la confesión no limpia, sino que alimenta. Yo sentí el estómago encogerse. ¿Alimenta a qué? Pregunté. Tomás levantó la vista hacia la urna. A lo que se sienta en el santo equivocado. Elena miró la urna como si quisiera atravesarla con los ojos. ¿Qué quieren esta noche? Tomás bajó la voz. Quieren la lengua. Lo que los hace hablar completo. Lo que los hace nombrarse. Elena se congeló. Anoche, la mujer del velo traía algo. Un hueso. Tomás asintió, pálido. La lengua del santo, susurró. Pero no era de un santo. Era de, se detuvo, incapaz de terminar. Elena avanzó, acercándose al sacerdote. ¿De qué era, padre? Tomás apretó el cuaderno como si le doliera. De alguien que prometió, y no pagó. Alguien que se negó a pronunciar el nombre verdadero en la última cuenta. Elena sintió un mareo, lo vi en su postura. ¿Y qué pasa si lo nombran? Tomás respiró hondo. Entonces el noveno retorno ya no será un visitante. Será, residente. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Afuera, el pueblo seguía su rutina, pero yo podía sentir la tensión en el aire, como electricidad antes de una tormenta. Elena apretó la mandíbula. Dime cómo detenerlo. Tomás la miró con una mezcla de culpa y compasión. Hay un voto, dijo. Un voto antiguo. 4 actos. Tú lo sabes, lo encontraste. Elena asintió, con los ojos llenos de algo que no era esperanza. Confesar. Perdonar. Renunciar. Enterrar el nombre. Tomás bajó la cabeza. Sí. Elena respiró hondo, como quien se prepara para saltar de un puente. Entonces lo haré. Tomás levantó la vista, asustado. Elena, para confesar sin excusas, tienes que decir la verdad completa. Y tu verdad puede destruirte. Elena sonrió, amarga. Ya me está destruyendo. La tarde cayó como cae una cortina. El cielo se puso color plomo. Los pájaros dejaron de cantar temprano, como si también ellos supieran. En el pueblo se encendieron velas en las ventanas, pero no por devoción habitual. Era un código. Una señal. La hermandad se estaba preparando. Elena volvió a su casa antes de que anocheciera. Yo la acompañé. Encontramos a Mateo de pie en el patio, mirando hacia el cerro. La noche todavía no había llegado y aún así el patio parecía oscuro. Ya cantan, murmuró Mateo, sin girarse. Elena se acercó. Mateo, mírame. Mateo giró la cabeza lentamente, como si girara una máscara. ¿Vas a confesar? Preguntó, casi con ternura. ¿O vas a seguir creyendo que el amor te absuelve? Elena sintió el golpe. Sus ojos se humedecieron. Empezó, y se detuvo. Mateo dio un paso hacia ella. Dilo, susurró. Dilo y te sentirás llena. Porque eso es lo que quieren, que te llenes de tu propia culpa hasta reventar.
Elena apretó el rosario negro en el bolsillo. Por primera vez la vi sacarlo. Las cuentas colgaron como una serpiente dormida. Mateo lo miró con hambre, un brillo peligroso. Ahí está, susurró Mateo. La llave. Elena lo apretó contra el pecho. No. Mateo sonrió, y esa sonrisa me heló más que cualquier sombra. No decides tú, dijo. Decide el regreso. La noche cayó. A la hora en que el pueblo solía cenar y apagar la televisión, San Jerónimo se llenó de movimiento silencioso. Vi sombras cruzar callejones. Vi velas encenderse en manos que no temblaban. Vi rostros que yo conocía cubrirse con velos negros, no por vergüenza, sino por ceremonia. La iglesia, en cambio, parecía dormida. La puerta principal estaba cerrada. Tomás había intentado clausurarla. Había puesto cadenas. Había rociado agua bendita en el umbral. Había rezado hasta quedarse sin voz. Pero el pueblo no iba hacia la puerta principal. Iba hacia el costado, hacia el acceso pequeño que da al sótano, al lugar donde guardan bancos viejos, mantos, objetos que ya no se usan. El vientre, como dijo Mateo. Yo seguía a Elena, porque ella no iba como una devota, iba como alguien que se dirige a un juicio. Tomás iba con ella, llevando un crucifijo viejo de metal y una botella de agua bendita que parecía ridícula frente a lo que se acercaba. Al llegar al acceso, ya había gente. No gritaban. No empujaban. Esperaban, en fila, como si fueran a recibir comunión. La mujer del velo estaba al frente. Cuando vio a Elena, inclinó la cabeza con respeto falso. La portadora, susurró. Elena no respondió. Tomás dio un paso adelante. Esto es sacrilegio, dijo, con una fuerza que no le creí del todo. Váyanse a sus casas. La mujer sonrió. Padre, no lo niegue. Usted también tiene hambre. Tomás apretó el crucifijo. Mi hambre es de Dios. La mujer se acercó un poco, tan cerca que el olor a perfume barato se mezcló con incienso. Entonces pruebe, susurró. Confiese. Tomás se quedó inmóvil. El silencio lo delató. La mujer alzó la mano, y la gente empezó a cantar. No era el himno mariano de siempre. Era, parecido. Las notas estaban volteadas, como si alguien hubiera tomado la melodía y la hubiera estirado por el lado equivocado. Sonaba hermoso y, por eso, monstruoso. Porque la belleza puede ser una trampa. Bajamos. Las escaleras al sótano olían a humedad y a madera podrida. Cada peldaño crujía como si la iglesia se quejara. Las velas iluminaban apenas, creando sombras largas que se movían como manos. El sótano estaba preparado. Habían puesto un mantel negro sobre una mesa improvisada. Encima, un cáliz. No era el de la misa. Era un vaso metálico antiguo, con manchas oscuras como óxido. Había pan, pero el pan tenía un color raro, ceniciento. Había un plato con sal. Y en el centro, como una joya, el estuche de terciopelo. La lengua. La mujer del velo abrió el estuche con cuidado reverente. El hueso parecía más húmedo de lo que debería. Elena sintió náuseas. Tomás murmuró una oración. La hermandad se arrodilló alrededor. Y empezó la misa al revés. No sé describirlo de manera limpia, porque no fue limpio. En lugar de elevar las palabras hacia arriba, las palabras parecían caer hacia abajo. Cada frase se hundía en el suelo, como alimentándolo. La mujer habló. No venimos a pedir perdón. Y los demás respondieron, en coro. Venimos a recordar. No venimos a purificarnos. Venimos a llenarnos. No venimos a negar el pecado.
Venimos a nombrarlo. Mientras recitaban, yo sentí algo dentro de mí, una inquietud, una punzada, como si cada palabra me rozara una herida antigua. Elena estaba rígida. El rosario negro, en su mano, parecía más pesado, como si se activara con cada frase. La mujer del velo alzó el cáliz. La comunión no es cuerpo, dijo. Es culpa. Y entonces empezó lo peor. La confesión. No al sacerdote, sino al círculo. Uno por uno, los miembros de la hermandad se levantaban y decían en voz alta algo que nadie en el pueblo decía jamás. Infidelidades. Robos. Deseos oscuros. Violencias pequeñas convertidas en costumbre. Mentiras que habían destruido familias y que se habían guardado como si fueran amuletos. Cada confesión hacía que el aire se volviera más denso. Y con cada una, la gente suspiraba, como si al oír el pecado ajeno, se alimentara. Vi a doña Clara confesar que había mezclado agua en la leche de los niños para ahorrar. Vi al hombre del bar confesar que una vez dejó a un amigo morir en la carretera por miedo a ser culpado. Vi a una madre confesar que había deseado que su hijo enfermara para que no se fuera del pueblo. Y lo peor no eran las palabras. Lo peor era el placer con que las escuchaban. Elena empezó a temblar. Tomás estaba pálido, sudando. La mujer del velo se giró hacia Elena. Ahora tú, dijo. Elena tragó saliva. No. La mujer sonrió. No. ¿La portadora no confiesa? ¿Qué clase de llave eres? Los ojos de los presentes brillaron. No con odio. Con hambre. Tomás dio un paso adelante. Déjenla. La mujer lo miró, suave. Padre, usted también debe confesar. No sea egoísta. Comparta su alimento. Tomás apretó el crucifijo hasta hacerse daño. Mi pecado es mío. No, susurró la mujer. Su pecado es de todos. Porque usted abrió la puerta una vez. Un murmullo recorrió el círculo. La hermandad sabía. Tomás se quebró un poco. Yo, empezó. Y entonces, desde la escalera, se oyó un paso. Mateo bajó. No sé cómo entró. Quizá lo dejaron. Quizá lo llamaron. Quizá el rosario lo arrastró, como arrastra la marea. Mateo bajó con calma, con una serenidad que no le pertenecía. Sus ojos estaban demasiado tranquilos. Se colocó detrás de Elena, como una sombra pegada. Confiesa, susurró Mateo en su oído. Elena sintió que se le cortaba la respiración. Mateo. Mateo sonrió. ¿No lo deseas? ¿No deseas que se quede? Entonces paga con verdad. La hermandad empezó a cantar más bajo, como un zumbido. Elena miró a Tomás. Tomás la miró con súplica. No aquí, murmuró él. No con ellos. La mujer del velo alzó la lengua, el hueso húmedo, hacia Elena. La lengua completa las palabras, dijo. Sin ella, la confesión es incompleta. Con ella, todo se nombra. Mateo extendió la mano hacia el rosario negro. Elena lo apretó más fuerte, desesperada. Entonces, la lengua se movió. Lo juro. El hueso, o lo que fuera, se retorció levemente en el aire, como si tuviera pulso. Un hilo de saliva negra cayó al mantel. Alguien sollozó de devoción. Tomás retrocedió un paso. Dios mío. La mujer del velo sonrió con ojos brillantes. No diga ese nombre, susurró. Aquí se dice el otro. Elena sintió que el rosario en su mano estaba tibio. Una de las cuentas negras palpitó, como corazón. Y en ese momento, comprendí, el hambre no era del pueblo.
El hambre era del rosario. Del ciclo. De lo que lo usa. Se alimentaba de confesiones porque la confesión es apertura. La verdad dicha en voz alta abre puertas internas. Y lo que vive de puertas vive de verdades arrancadas. Elena dio un paso adelante. Su voz salió rota, pero firme. Está bien, dijo. Confesaré. El círculo se tensó. La mujer del velo inclinó la cabeza, complacida. Tomás susurró. Elena. Elena lo miró con un dolor antiguo. Si no lo hago, me lo arrebatan igual, murmuró. Si lo hago, al menos elijo cómo. Elena respiró hondo, y el sótano pareció inclinarse hacia ella, como un animal olfateando carne. Yo, dijo, tragando saliva. Yo deseé que mi hermano volviera. La gente suspiró, como si bebiera. Yo recé con rabia, continuó. Con desesperación. No recé para que Dios lo cuidara, recé para que me lo devolviera. Mateo sonrió, dulcemente. Elena cerró los ojos. Y entonces dijo lo que había estado guardando como una piedra en la garganta. Y en el fondo, también recé porque, su voz se quebró, porque no soportaba que se fuera y me dejara sola. Porque lo necesitaba para no enfrentar mi vida sin él. Un murmullo de placer recorrió la hermandad. Elena abrió los ojos, llorando. Eso es mi pecado. Mi amor no era puro. Era egoísta. La mujer del velo alzó el cáliz. Bebe. Elena retrocedió. No. Entonces tu confesión no alimenta, susurró la mujer, peligrosa. Solo entretiene. Mateo dio un paso hacia Elena. Su mano rozó el rosario. Elena gritó. No. Y en ese grito, el rosario respondió. Una cuenta negra se abrió con una grieta y un olor a tierra húmeda llenó el sótano. Las velas parpadearon. El círculo se estremeció. La mujer del velo se quedó quieta, fascinada. Ahí está, susurró. La llave canta. Tomás, desesperado, alzó el crucifijo. En el nombre de Cristo. Mateo se giró hacia él y lo miró con una calma cruel. ¿De verdad?, preguntó. ¿Aún crees que ese nombre te cubre? Tomás tembló. Porque la duda, en un sacerdote, es una herida abierta. Elena respiró hondo. Recordó el voto. Confesar era el primer acto. Pero el segundo era perdonar. Y el tercero, renunciar. Miró a Mateo. A su hermano. A su regreso. Mateo, dijo, con voz suave. Te amo. Mateo sonrió. Lo sé. Elena tragó saliva. Pero no voy a dejar que te usen. Mateo frunció apenas el ceño, como si una emoción humana intentara regresar. ¿Qué dices? Elena dio un paso, acercándose tanto que casi lo tocó. Si eres mi hermano, entonces escucha, susurró. Y si no lo eres, entonces igual. Elena levantó el rosario negro. Renuncio, dijo, y la palabra sonó como una puñalada. Renuncio a mi deseo. La hermandad se agitó. La mujer del velo sonrió menos. No puedes renunciar, susurró. Ya pediste. Elena apretó los dientes. Renuncio a la idea de que el amor me da derecho a poseer a quien amo. Mateo se quedó inmóvil. Por un segundo vi algo en su rostro, un dolor real. Un destello humano. Elena lloraba, pero siguió. Y perdono, su voz tembló, perdono a Dios por no devolvérmelo cuando yo quería. El silencio fue brutal. Nadie esperaba que perdonara a Dios. Porque perdonar a Dios es admitir que no controlas nada.
La mujer del velo se levantó de golpe. «Basta». El círculo se sacudió. El canto se volvió áspero. Mateo dio un paso atrás, como si Elena lo hubiera empujado con palabras. Elena, temblando, miró a Tomás. «Padre, tu turno». Tomás estaba pálido, al borde del colapso. «No puedo». Elena se acercó. «Si no confiesas, te usan», susurró. «Y nos usan a todos». Tomás apretó el crucifijo y, con un gemido, habló. «Yo abrí la puerta una vez. Por amor. Por miedo. Y mentí, diciendo que era fe». La hermandad suspiró. Se alimentaba incluso de eso. Tomás lloró. «Y he ocultado el nombre verdadero, porque me daba miedo pronunciarlo y que regresara». La mujer del velo sonrió, triunfante. «Dilo», susurró. «Dilo y te sacias». Tomás cerró los ojos, temblando. Su voz era un hilo. «No, no lo sé». La mujer se endureció. «Sí lo sabes. Lo enterraste en tu lengua». La lengua en el estuche se movió otra vez, como un pez fuera del agua. Elena comprendió con horror lo que querían, forzar a Tomás a nombrar. Completar el ciclo. Traer al residente. Elena miró el rosario negro. 9 cuentas. 9 regresos. 9 cerraduras. Solo quedaba una manera de evitar que el nombre se pronunciara, enterrarlo antes. El cuarto voto. Elena respiró hondo y con una decisión repentina agarró el estuche de terciopelo. La mujer del velo gritó, pero Elena ya corría hacia la escalera. Mateo la siguió. La hermandad se levantó, velas temblando, voces elevándose en un canto furioso. Tomás subió detrás, tropezando. Salimos del sótano como si escapáramos de un útero enfermo. Arriba, la iglesia estaba oscura. La urna brillaba en el altar lateral, silenciosa, observando. Elena corrió hacia la puerta principal y la abrió de golpe. El aire frío de la noche entró como una bofetada. «Al cementerio», gritó Elena. Yo la seguí sin pensar. Tomás también. Mateo venía detrás, silencioso, como una sombra fiel. El pueblo, afuera, estaba lleno de velas en manos de gente que cantaba. La hermandad había salido a la calle. Era una procesión invertida. No llevaban imágenes de santos. Llevaban su propio hambre. Elena corría hacia el cementerio con el estuche apretado contra el pecho. La mujer del velo la seguía a distancia, pero no corría, caminaba, segura, como si supiera que Elena no tenía dónde esconderse. En el cementerio, el suelo estaba húmedo. Las cruces negras parecían dedos. Elena se detuvo frente a una tumba vieja, sin nombre visible. Tomás llegó jadeando. «¿Por qué aquí?», preguntó. Elena temblaba. «Porque aquí está el límite», susurró. «Aquí se entierran los nombres». Mateo se acercó, calmado. «No puedes», dijo. «El nombre siempre vuelve». Elena lo miró con lágrimas en los ojos. «Entonces que vuelva sin lengua», susurró. Abrió el estuche. La lengua, el hueso húmedo, brilló a la luz de la luna como una blasfemia. Elena cavó con las manos, desesperada, y metió el hueso en el agujero. Tomás la miró, horrorizado. «Elena». Elena tapó con tierra, apretándola como si sellara una herida. «Aquí», susurró. «Aquí se queda». El viento sopló. Las velas del pueblo parpadearon a lo lejos. Un murmullo de voces se acercaba. Mateo se arrodilló junto a la tierra recién removida. Puso la palma encima. Cerró los ojos. «No sirve», dijo,
con voz suave. Porque no enterraste el nombre. Enterraste la herramienta. Elena sintió un golpe de pánico. ¿Qué nombre? Mateo abrió los ojos. En su mirada había algo antiguo, hambriento. El nombre del rosario, susurró. El nombre verdadero que Tomás guarda. Tomás retrocedió, como si la tierra misma lo acusara. Elena lo miró. Padre. Tomás tembló. Su boca se abrió, pero no salió palabra. La hermandad llegó al borde del cementerio. La mujer del velo se acercó, sonriendo. ¡Qué bonito!, susurró. Un entierro. Siempre es un buen comienzo para un regreso. Elena se puso de pie, temblando. No. La mujer alzó la mano. Traigan el rosario, ordenó. Y entonces comprendí algo con terror verdadero: el rosario no estaba en la mano de Elena. Elena miró sus dedos. Vacíos. Se le fue el color del rostro. Mateo sonrió. La llave vuelve a su cerradura, susurró. En la distancia, hacia la iglesia, se escuchó un sonido metálico, como cuentas chocando contra piedra. Un sonido breve, insistente. El rosario había regresado. Elena cerró los ojos y lloró, no de miedo, sino de derrota. Tomás miró al cielo, temblando. Dios. La mujer del velo dio un paso, con ojos brillantes. No diga ese nombre. Esta noche vamos a decir el otro. Y con ese anuncio, el hambre del pueblo se volvió canto. Un canto que no pedía salvación, sino posesión. Yo miré a Elena, al sacerdote, a Mateo, y supe lo que venía: la liturgia del hambre no se detenía con tierra. Se detenía con verdad. Y la verdad, en San Jerónimo del Umbral, era el único sacramento que todos temían. La procesión avanzó de regreso hacia la iglesia. Y nosotros, sin fuerzas, la seguimos. Porque cuando el pueblo entero camina hacia una puerta, no hay forma de quedarse fuera sin convertirse en la ofrenda. Y en algún lugar, en el corazón del templo, el santo equivocado, quieto tras su vidrio, parecía esperarnos con paciencia. Con esa paciencia que tienen las cosas que saben que, tarde o temprano, todos regresan.